El profesor Hermenegildo L. Torres, gran filósofo contemporáneo, presidente y fundador del UP, expone sus puntos de vista filosóficos en esta conferencia sobre temas de interés general. Esta palabra que ustedes van a escuchar con frecuencia en el transcurso de esta charla, la palabra pendejo, que pertenece a nuestro lenguaje, dicha y escrita por autores consagrados de las letras castellanas, Ramón del Valle Inclán en El Tirano Banderas, José Rubén Romero en La vida de un lugareño, finalmente Boris L. Pasternak, ganador del Premio Nobel de la Literatura Universal, emplean esta palabra y la llevan a su más fuerte, a su más cruda expresión. Yo la voy a decir en el transcurso de esta charla, despojada de todo sentido doloso, de todo sentido ofensivo. La voy a decir como sinónimo convencional de torpeza, terquedad, tosudez, ignorancia, apoyándome desde el principio en la afirmación que hiciera Sócrates del saber, en su conocida expresión, yo solo sé que no sé nada, expresión que aunque parezca paradójica, tiene su argumento una fuerza incontestable, ya que por más que logremos saber algo, nuestra ignorancia es infinita. Últimamente, y ahora en plan de pendejo profesional, ahora que me han puesto en órbita, dando vueltas a lo pendejo por toda la República, ha hecho impresión o impacto mis impresiones de mi reciente viaje pasado a Europa. En este viaje fuimos un muestrario de pendejos, un grupo de exponentes de esta organización, de todos los sectores sociales, profesionistas, industriales, particulares. Ya estando en Europa, les dije, estamos en Europa porque ahora cualquier pendejo viene a Europa. Antes era un privilegio. Y les dije, estos que estamos aquí es un muestrario, nada más. Lo mejor se quedó en América. Digo yo para no discriminarnos, ¿verdad? En realidad Europa nos llevan siglos de ventaja cometiendo pendejadas. Ellos cometían pendejadas cuando todavía no se descubría América. Y no se conforma con ser pendejos, sino que se empeñan en demostrarlo. Llevamos una banderola en nuestro viaje al aterrizar en París, en el autocar con esta inscripción: Colón descubrió América, la PUC descubrirá Europa. Fuimos a devolverle la copa a Cristóbal Colón. Yo les dije, ustedes son más civilizados, pero cuando meten la pata la meten más hondo, entonces proporcionalmente les toca más. Se puede observar viajando por Europa que lo que más enorgullece al europeo son sus impulsos guerreros. Se puede apreciar en el recorrido que se hace por sus monumentos, el arco de Constantino construido en el Imperio Romano, el de Tito en Roma, el arco del triunfo en París para perpetuar las victorias de Napoleón. En las salas de armas en bajorrelieve de bronce exhiben las fechas en que realizaron matazones en el siglo tantos. Entonces yo les dije, darse en la madre son pendejadas. Ustedes no se conforman con ser pendejos, sino que se esfuerzan en demostrarlo al turista. Yo hice varias clasificaciones para los pendejos europeos. Hice la del disfrazado, el acumulativo y el adaptado. En lo que yo iba observando, ellos me facilitaron la oportunidad de que yo hiciera tales clasificaciones. En la parte occidental de Alemania, en Frankfurt, uno puede observar allí, desde luego, viven en el límite comunista, y uno cree que viven bajo una supertensión nerviosa, por lo inmediato que están a un paso de la guerra, y nada de eso sucede. Ahí se divierten, trabajan, piensan en todo menos en la guerra. Y uno les dice, bueno, ¿qué nos preocupa a ustedes el peligro de una guerra? Dice, cuando venga la guerra, pensaremos en la guerra. Ahorita vamos a divertirnos.
Entonces yo le dije, ustedes son disfrazados, pendejos disfrazados, porque ese fruncilete permanente en que viven no lo demuestra. El pendejo disfrazado es aquel que más pendejo por dentro que por fuera. O sea, que no se le nota todo lo pendejo que es. Ya en el recorrido inmediato a los demás países, los guías le enseñan a uno la cultura acumulada a través de los siglos, las obras de arte. Pero les dije, cuando un país de ustedes acumula potencialidad sobre un país inmediato, entonces ustedes se enfrascan en una matazón para hacer una poda de pendejos por bando. Porque entre más pendejos hay más problemas. El éxito mayor de mis pláticas por Europa, claro, fueron en España por la razón del idioma. Yo tenía correspondencia con don Antonio Bernabeu, hermano de Santiago, los del Real Madrid. Correspondencia porque en una ocasión me pidió 20 credenciales de pendejos con urgencia y me platica en su carta que, siendo accionista de una fábrica de aluminio, estuvo interrumpida la obra, la iniciación de los trabajos, porque había un problema ahí que no localizaron y que al fin encontraron que los polos del generador que producía la energía nada más estaban cambiados. Escribió gente, mándeme 20 credenciales de pendejos y que ellos la traduzcan a sus idiomas. Con ese motivo le dije en mi carta a don Antonio, voy a estar en Madrid entre el 24 y 30 de octubre. Al llegar a Madrid le hablo por teléfono, don Antonio, estamos en Madrid, la delegación de pendejos de América. Dice, va a tener usted más grande los éxitos, porque su charla la va a dar en la iniciación de cursos de la Universidad de Madrid. Frente a este paquete de tener que ir a convencer a gentes que nos llevan siglos de ventaja, de cultura, para convencerles, para que entraran al pendejismo universal, no me quedó otra alternativa que preparar una versión especial para ese centro educativo y un dibujante, naturalmente que pendejo. Me hizo esta gráfica y voy a trasladarles a ustedes versión de esta gráfica que preparé para esa ocasión. Empecé por decirles, señores, desde los albores de la humanidad se han modelado credos, religiones, ideologías, con el objeto de encontrar una forma de igualdad que nos acerque sin conseguirlo. El cerebro y el corazón del hombre siempre tendido, disparado hacia afuera, hacia el exterior, en perpetua búsqueda de nuevos hechos, de nuevas leyes, modelando y plasmando el universo físico, cambiando y rectificando el mundo interior, infatigable en la búsqueda de la verdad por capturarla, discierne métodos, elabora teorías, fragua hipótesis, vive en constante migración de sí mismo en el átomo, en el astro, como está sucediendo en estos momentos con las investigaciones del hombre de ciencia y el astronauta. El hombre de ciencia afirma ahorita que de los datos que arrojan los exámenes radioscópicos de los isótopos puede ya fijarse la edad del planeta en que vivimos en 4.500 millones de años. Pero no hay sabio hasta ahora que nos diga, seguir diciéndoles, y que nos haya podido decir ni cómo, ni cuándo, ni por qué nos echaron a este planeta. Y si no sabemos nuestro propio origen, ya que el mismo Darwin en su estudio de la especie humana solamente se aventura a decir que el hombre es solo el fragmento de una cadena cuyo primer eslabón descansa en el misterio. Si no sabemos nuestro propio origen, les dije, o seguí diciéndoles, el hombre de ciencia y el astronauta no sabe por qué lleva el diafragma por atrás y trata de saber que hay en miles de millones de galaxias, con miles de millones de soles, donde se admite ya la posibilidad de que hay vida orgánica. Estas investigaciones son el resultado de esa inquietud perenne del cerebro y el corazón del hombre, en hurgar siempre en lo desconocido, haciendo caso omiso de esa sentencia bíblica que dice, no quieras ser demasiado justo y saber más de lo que te conviene, porque quizá vengas a parar un estúpido. Y la palabra estúpido tiene más severidad que pendejo. Pendejo es más cómodo.
Digo, se siente uno más a gusto. Y así vive el hombre angustiado ante el panorama total de la existencia, sin más horizonte que el tiempo que pasa y lo hace pasar todo y todo lo aniquila. En tragedia perpetua entre el objetivo y lo subjetivo, el hombre se extravía frecuentemente en el licor de la especulación y la fiebre del trabajo, cayendo a menudo de hinojos ante fetiches efímeros, ante dioses transitorios, sin brújula, al garete, desorientado, hecho un pendejo. Frente a esta disyuntiva se abre una interrogación en el umbral de la historia del género humano. ¿Cuáles son las fuerzas negativas que se oponen a una convivencia feliz, a una máxima afinidad de pensamientos y sentimientos que nos acerquen? Los psicólogos no enfocan su atención hacia el punto vulnerable porque se hacen y se han hecho siempre pendejos. Ya que este reside en la raíz misma de la vida. Odios, mezquindades, egoísmos, ambiciones, todo ese lastre con que ha cargado la humanidad desde que inició su existencia. Y si hasta ahora, seguí diciéndoles, no ha sido posible encontrar una forma de igualdad que nos acerque, ahora más que nunca el fin justifica los medios. Será el de la culpa. Aceptar con humildad e ignorar. Aprender un poco la lección de humildad que nos dejara Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Y esta forma de igualdad, la de aceptar ser pendejos, tendremos que aceptarla por la razón o a pesar nuestro, porque es muy difícil comprobar no ser pendejos. Dice en nuestras credenciales, una cita dice, es mejor avergonzarse menos confesar ser pendejo que porfiar en necedades que lo confirmen. Y otra más dice, si quiere cuidar el pellejo en forma reglamentaria, debe hacerse uno pendejo lo menos 1 hora diaria. Claro que el que tenga facultades y dotes naturales, pues se puede hacer las 24 horas. Eso ya queda a discreción. Luego les hice una serie de citas que les parecieron muy convincentes. Por cierto, que en esta charla estaba un sacerdote, y me dice este sacerdote, maestro Torres, usted no es tan pendejo. Le dije, mire, no me quite lo pendejo porque me desprestigian. La serie de citas son las siguientes. Si quieres tener días felices, hazte pendejo, no analices. Ignorar y saber están en fronteras tan juntas que nunca sabe uno de qué lado está. La humanidad la formamos una cadena interminable de pendejos, porque dentro de 20,000 años van a tener de nosotros el mismo concepto que ahora tenemos del hombre primitivo de la caverna. Dentro de 20,000 años van a decir, porque lo van a leer, en el año 2000, o sea, el que estamos viviendo ahora, vivió una macolla de pendejos que andaban asustados con la bomba atómica, que entonces la van a usar para juegos artificiales en sus festividades de colores. Y es que las verdades irrefutables de hoy son las pendejadas de mañana. Yo en plan de convencimiento les decía, o les dije más bien, es que el hombre sin experiencia se distingue del que la tiene, de que éste ha de cometer las pendejadas que el otro ya cometió. No hay que aprovecharse de la pendejez ajena, porque se pueden aprovechar de la nuestra. Ni hay que tratar de ser vivo entre los pendejos, porque se puede ser pendejo entre los vivos. Un individuo le dice a otro en la calle, yo no le doy la cera a un pendejo. Y este le contesta, pase usted, señor. Los pendejos abrimos caminos que después recorren los sabios. Esto es como en la guerra, los pendejos por delante. La palabra pendejo es la única voz que en público hace voltear a todo el mundo. Donde haya
200 personas y haya un silencio absoluto y alguien dice en voz alta, pendejo, volteamos todos. Y es que uno cree que ya lo reconocieron. Esta plática que se iniciara hace unos 10 años aproximadamente, yo la daba sin las gráficas, en pequeños grupos de amigos, sin pensar que esta charla o esta broma fuera a trascender tanto. En realidad, no creí yo que hubiera tanto material humano. Ahora he llegado a la conclusión de que pendejos hemos habido siempre. Lo único que faltaba era organizarnos. Quedó instituido ya el 28 de diciembre, Día del Pendejo Universal. Ese día van a faltar orquestas para dar mañanitas. Vamos a tener que felicitarnos mutuamente. Se va a construir el monumento al pendejo desconocido, con el busto de Sócrates, que es nuestro precursor. Y en la base de un monumento en letras de bronce va a tener esta inscripción: caras vemos, pendejos no sabemos. Si los pendejos tuviéramos la facultad de volar, no veríamos el sol en 8 días. Pero si los presumidos y pendejos tuvieran esta misma facultad, tendríamos una noche eterna. Si en sentido figurado a todos los pendejos nos tuvieran que encerrar en un corral, no quedaría nadie para cerrar la puerta. Y por último, si lo pendejo doliera, viviríamos en un grito. Es que afortunadamente no duele lo pendejo. Yo he llegado a la conclusión de que hacerse pendejo mejora las relaciones humanas. De otra manera no sería posible soportar esa mutua adulación falsa que con frecuencia nos hacemos a nuestros propios defectos. El subalterno al jefe, el empleado al patrón, el amigo al amigo, el marido a la mujer. Con frecuencia estamos diciendo lo contrario de lo que estamos pensando. Nos estamos haciendo mutuamente pendejos. Muchas veces le decimos a un amigo, hombre, si tú rebosas salud, rebosas vida, los años no pasan por ti. Y estamos viendo que nuestro amigo ya trae los papeles en orden para el otro mundo. Él se hace pendejo, uno también. Pero esto hace más amable la vida, más llevadera la existencia y nos da oportunidad de hacer uso de nuestras facultades naturales de pendejo. De ahí la afirmación certera de que la pendejez es una maravillosa previsión de la naturaleza, que ha logrado una forma de igualdad en una enorme variedad de gentes, todos distintos en muchos aspectos, pero como pendejos, iguales. Y es que todos nacimos tontos, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabemos ni hasta dónde hemos llegado a aprender, ni cuándo empezamos a olvidar, ¿verdad? Por eso yo he dicho que la pendejez es el boleto de ida y regreso de la vida del hombre. Se es pendejo cuando se es joven y se es pendejo cuando se llega viejo. Claro que por ahí tengo otra cita que es norma de nuestra organización: si quiere llegar a viejo, hágase pendejo. La versión que voy a hacer sobre las edades que el mundo ha vivido, la edad de piedra, media, cristiana, contemporánea, los pueblos primitivos, si un esfuerzo extraño no intervenía, ellos por sí solos nunca fueron capaces de salvar esa distancia que existe entre la civilización y la barbarie. El hombre primitivo desde el momento de su creación traía alguna inteligencia natural. Esta la fue perdiendo poco a poco en su intensa lucha con los obstáculos que le ofrecía la naturaleza en donde se iba a establecer, hasta retroceder a un absoluto estado animal. El autor de esta opinión, para hacerla más gráfica, dice que así como el sonido pierde su intensidad a medida que se alejan las ondas sonoras del centro que las produjo, así el hombre primitivo se fue alejando de su centro hasta retroceder a un absoluto estado
el salvajismo. Y el factor determinante del retroceso de las culturas y de las civilizaciones a través de los miles o millones de años que tiene la humanidad han sido siempre las guerras las que han destruido y hundido culturas y civilizaciones. El Renacimiento no fue sino la restauración de una cultura anterior, la griega y la romana. Y el momento que está viviendo el mundo ahorita, el que estamos viviendo, está a punto de que se verifique ese colapso. Y no solamente es posible que sea destruida la civilización lograda hasta ahorita, sino que es posible que sea destruida hasta la humanidad misma. Nos acaban de decir que si se hace estallar, o se hiciera estallar una bomba atómica cubierta de 5 toneladas de cobalto, su radiación cubriría por completo nuestro planeta y el descorche sería universal. Un reparto equitativo de atómicas y el desplome es parejo. Yo acabo de ensamblar una estadística extraordinaria con el objeto de hacer más persuasiva esta nueva orientación. Esta estadística dice que desde el año 3600 antes de Jesucristo hasta hoy, solamente hemos tenido 292 años de paz sobre la tierra. Se han verificado en total 14.513 guerras más o menos importantes. Esta terrible estadística ha sido posible merced al empleo de un cerebro electrónico y los datos elaborados de 9 historiadores europeos y americanos, bajo la dirección del profesor Storger, presidente de la Academia Noruega de Ciencias. Una reata muy encerada. En la construcción y uso de cerebros electrónicos. Este cerebro electrónico fue puesto a trabajar con 5.800 acontecimientos históricos, basándose en la historia de los últimos 5.000 años. Y el cerebro electrónico prevé los siguientes resultados en el primer enreate atómico que tenga la humanidad. Tendría España 12 millones de víctimas, 19 Italia, 49 Alemania, 38 millones Inglaterra, 98 millones los Estados Unidos, más de 100 millones Rusia y 227 millones China. Sin contar con las taras que queden en el organismo de los que sobreviven a una guerra atómica, como se comprobó en Hiroshima y Nagasaki. Dicen los radiólogos que los que sobreviven a una guerra atómica quedan destruidas en el hombre y la mujer las células genitales. Quiere decir que los que sobreviven a una guerra atómica quedará eliminado para ellos definitivamente el embodegue del quiote. Decía yo que en estos siglos XV y XVI se restauró, se desempolvó una cultura más antigua, la griega y la romana, y surgió el Renacimiento, y con el Renacimiento surgieron los colosos de la sabiduría, Ariosto, Tasso, Maquiavelo, el prosista, en Inglaterra Shakespeare, llamado dramaturgo de todos los tiempos, en España López de Ayala, Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca, Luis Guión, y todas aquellas cornisas brillantes de la cultura surgieron en estos siglos. Aquel talento múltiple que así le llamaron a Leonardo da Vinci, el talento múltiple del Renacimiento, porque este abarcaba todas las fases de la cultura, era matemático, poeta, escritor, pintor, músico, precursor de notables inventos, le hacía al monje, jugaba al 7, abarcaba todas las fases de la cultura. Libros escritos en estos siglos siguen siendo libros de consulta de hoy. Uno de los valores intelectuales, José Vasconcelos, a ser recepcionado de Madrid, dijo en su brindis de recepción: vengo a España al rescate de la herencia cultural que nos dejaron aquellas gentes. Fue opinión personal de Vasconcelos decir que el valor cultural de un libro se mide por el hecho de que éste resista, por su interés y orientación cultural, una traducción a todos los idiomas. Y pocos libros contemporáneos han resistido, por su interés y orientación cultural, una traducción a todos los idiomas como libros escritos entonces. Y todavía antes del Renacimiento, Homero, Virgilio,
Cervantes, Nebrija, que fue el que sistematizó la gramática que nos dio nuestro idioma, nació entre el 15 y 16. En las más notables manifestaciones de cultura se ha retrocedido. En la filosofía, en la literatura, Lope de Vega, llamado monstruo de la literatura. La pintura como una manifestación que es de la cultura. ¿Quién ha sido capaz de realizar las obras que realizaron Rafael, Miguel Ángel, Murillo, obras extraordinarias que existen en los museos de Europa? El juicio final de Miguel Ángel en el Vaticano, o la Mona Lisa, los celos de Gioconda de Vinci, obras extraordinarias que posteriormente nadie ha podido realizar. Uno de nuestros valores como pintor, Diego de Rivera, que pintó el fresco que se pintó en estos siglos. Alguien decía al principio del año, fíjate que el año pinta como Diego de Rivera. Pues ¿cómo pinta? Pues pinta de la chingada. Y todavía a Praxíteles y Ofidias, escultores anteriores al Renacimiento, obras que nadie ha podido realizar. En las más notables manifestaciones de la cultura, tenemos que aceptar que se ha retrocedido. Y si tenemos que aceptar que se ha retrocedido, en cambio el genio y la inteligencia humana ha dado pasos agigantados en dos renglones, y estos dos renglones son la industria y la ciencia. Pero desgraciadamente el máximo adelanto de la ciencia de nuestros días es la desintegración del átomo. Y tal adelanto se vuelve contra la humanidad misma, porque ha puesto en unas cuantas manos la posibilidad del desgarrete de la humanidad. Todos tenemos en la mente ahorita, porque puede ser posible, una fortaleza equipada con aparatos electrónicos, radar y atómicas, a una altura invisible, puede irlas dejando caber impunemente a objetivos precisos, ir cavando tumbas colectivas de millones de gente y borrando de paso con todos los valores humanos de que antes nos ufanáramos. ¿De qué servirá ahora el patriotismo, el valor, el respeto a la soberanía de los países débiles, la amistad, la indulgencia? Todos esos valores humanos pueden quedar borrados y como una ironía por la razón del adelanto de la ciencia. En este renglón nos dice un humanista, es que la humanidad se ha despegado de su centro no desde el punto de vista de la inteligencia, se ha despegado de su centro desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, se ha desposeído del corazón humano el concepto humanidad. Todos los crímenes más grandes que reporta la historia, por ejemplo el incendio de Roma por Nerón, se nos antoja un indefenso fuego artificial si se compara con los estragos de una bomba atómica. Y sigue diciendo este humanista, es que a pesar de los diarios trabajos que la humanidad ha realizado por elevar los valores morales, todavía es árido el mundo, todavía es árido el espíritu, la perversidad seca los corazones y apaga las estrellas del pensamiento. La humanidad necesita de nuevo el sermón de la montaña. Todos los sabios de la tierra han llenado las bibliotecas del orbe con el producto de su ingenio para dar unos cuantos pasos en la senda de la cultura, mientras que Jesucristo necesitó solamente 2 palabras para llevar a cabo la revolución más colosal que hayan presenciado los siglos. No quieras para otro lo que no quieras para ti. Si el corazón humano pudiera latir al unísono con la fuerza interpretativa de este apotegma, la diosa mitológica de la paz podría cubrir con su manto la faz de la tierra. Otros auditorios se han impresionado con el dramatismo de esta realidad, pero esto es cosa de ustedes. En la ONU, en este organismo, tiene puesta la humanidad, pensando que ahí se van a resolver los problemas del mundo. Y el titular de este organismo en pleno les dice, señores, nosotros debemos de solicitar nuestras credenciales de pendejos antes de que se acabe. Porque eso es lo único que venimos a hacer, aquí a hacernos pendejos. Nosotros venimos aquí a sostener los puntos de vista que nos ordenan en nuestros propios países sin importarnos los intereses de los demás. Nosotros tenemos quizá ideas justas y humanas, siguió diciéndole ese titular,
de la UNESCO, justas y humanas, que pudieran canalizar los problemas del mundo hacia soluciones razonables o equitativas, pero nuestro papel no es ese. Nuestro papel es venir aquí a hacernos pendejos, porque el que no expresa lo que siente y lo que piensa, se hace pendejo. Pero abundando en argumentos persuasivos y convincentes para que todos aceptaran de buen grado sus credenciales de pendejos, le dice: recordarán ustedes el incidente aquel cuando el delegado del Gran Sudán le restregó la progenitora de sus días al delegado de Ucrania, y aquel frente a aquel insulto puso un cable a su país sobre la actitud que debiera tomar, y le contestaron inmediatamente en el cable: usted hágase pendejo. Usted hágase pendejo porque estamos en arreglos con el Gran Sudán sobre unas concesiones petroleras. Necesitamos que se sacrifique por su patria y se haga pendejo. Pero ya que hubo este incidente, le dijeron, ofrézcale un banquete a ese delegado del Gran Sudán para que lo desagravie de la mentada de madre que le dio, porque pudiera estar descontento el hombre. Además, hágase acompañar de esa real hembra que lleva usted por mujer, porque estos nativos del Gran Sudán son muy virriondos. Quizá tenga bien en plena orgía embodegarle el matalote. Pero le agregaron todavía una postdata en el cable, y en la postdata le dicen: estos nativos del Gran Sudán, a más de virriondos, son morbosos. Son susceptibles a la morbosidad. Ya en plena bacanal agarran parejo. Esto lo dejamos a discreción de usted. Con motivo del año geofísico, se acaba de reunir en Francia una macolla de 35 sabios, y esta ristra de sabios hacen conclusiones alarmantes sobre la amenaza aerobiológica de las explosiones termonucleares. Enfocan ellos esta amenaza hacia los niños que nazcan o han de nacer de esta humanidad que ellos ya llaman radiactiva, y la basan en los resultados ya comprobados de las explosiones verificadas en el océano. Dicen ellos que la fisión de las bombas se fija rápidamente en las algas. He dicho algas. Y en los sedimentos cenagosos se ensamblan la radioactividad. Observadores japoneses en 1954 encontraron estroncio 90 en atunes pescados entonces. Y el estroncio 90 fomenta la leucemia, un mal que la ciencia no ha sido capaz de atacar eficazmente. En cambio, la ciencia ya encontró cómo fomentar este mal en masa. La disyuntiva es esta: una humanidad que pugna por destruirse, o que prácticamente ya inició su destrucción. ¿Cómo podríamos llamarla? Ha sido ya llamada estúpida. Pero como dije antes, la palabra estúpido tiene más ponche que pendejo. Pendejo es saludable. Con motivo de la reunión de estos sabios y también del año geofísico, va a ponerse a disposición de esta organización el primer aparato de alta sensibilidad, parece que construido por uno de los descendientes de Marconi. Este aparato, el primer pendejómetro, va a medir lo pendejo no de la cabeza al suelo, de la cabeza al cielo. O sea que a los chaparros nos va a tocar más, ¿verdad? Pero para estímulo nuestro, este pendejómetro fue probado con esta macolla de sabios y le chingaron los fusibles. Ahora se le está poniendo una resistencia para pendejo resistente, para ponerla al servicio nuestro. También con motivo del año geofísico, se va a poner un aislante al servicio de esta organización. El objeto de este aislante es que no nos pasemos los pendejos por inducción, sino que cada quien se atenga a lo suyo. Porque muchas veces llega uno a su casa diciendo: bueno, ¿yo por qué vendré hecho un pendejo? Ah, pues es que me junté con fulano y con sotano y con tal.
Sócrates, como dije al principio, es nuestro precursor, nuestro más grande precursor. Sócrates decía que lo más notable que existe en el mundo es la sabiduría, pero más notable es, cuando se refiere al conocimiento de nosotros mismos, que entre más nos conocemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos y de la frecuente falsedad de nuestros conocimientos. Sócrates decía, el hombre que más sabe, menos sabe. Hay otras afirmaciones que vienen a fortalecer el pensamiento de Sócrates. Una de ellas está hecha sobre los fenómenos estéticos. Esta afirmación dice que todas las manifestaciones de la belleza, un estatua, un soneto, una sinfonía, son relámpagos que descubren nuestros verdaderos sentimientos, sincronizando nuestra alma. La belleza inescrutable de un paisaje es algo misterioso que pertenece al enigma del universo y a una energía viviente de la naturaleza. La belleza como la fe, cuando más luz, más misterio, fortaleciéndose así el pensamiento de Sócrates. Cuando más se sabe, más se ignora, porque nuestra ignorancia es infinita. Había un filósofo contemporáneo de Sócrates, se hacía llamar Arcislao. Este sostenía y decía las mismas palabras que Sócrates. Yo solo sé que no sé nada, pero él agregaba, aún de eso no tengo una razón cierta. Se consideraba más pendejo que Sócrates todavía. La forma de una campana, que es el distintivo de nuestra organización, con el busto de Sócrates, define una de nuestras clasificaciones. La forma de la campana es aquel que es tan pendejo. Teniendo la comodidad del distintivo al llevarlo uno en la solapa, que le puede uno poner por el reverso el número de campanadas que crea que nos corresponden. Es una cosa a discreción. Ya aquí nos vamos a enjaretar sobre la edad geológica de la Tierra. Hace 1500 millones de años existió la era precámbrica. Posteriormente, hace 59 millones de años, la era cenozoica, periodo terciario y época del Plioceno. Estos términos son también para hacernos pendejos. Posteriormente a esta era damos un salto astronómico a las primeras manifestaciones de cultura en el mundo por los egipcios. 5000 años antes de la era cristiana, los egipcios dieron notables manifestaciones de cultura. Ya tenían distintas formas de escritura, la jeroglífica, la hierática de los sacerdotes, la demótica del pueblo, elaboraban ya los metales, sus pirámides, sus obras materiales que las hicieron para la eternidad, que existen todavía. Yo he mencionado estas distancias astronómicas de tiempo con el objeto de hacer resaltar ante ustedes el cortísimo periodo de transición humano que es la vida nuestra en el nacimiento y la muerte. O sea, existe entre el nacimiento y la muerte lagunas, diferencias que creamos nosotros, que nos encargamos de crearnos diferentes. Nos dice precisamente en una cuarteta un poeta, círculo es la existencia y mal hacemos cuando al tratar de medirla le asignamos la cuna y el sepulcro por extremos. Otro más se enriata diciendo, dice Pascal, que no sabemos si lo que tenemos por vida es la muerte o si la muerte es el principio de la vida. Y otro más se enriata diciendo que nuestros pensamientos de hoy, nuestros sentimientos, son pensamientos y sentimientos que continuarán en otra parte. Lo que yo más bien creo es que estos ya se las chamuscaban. Lo cierto es que entre el nacimiento y la muerte, nosotros creamos las diferencias. Y esas diferencias son esas lagunas que llenamos de odios, mezquindades, egoísmos. Como dije al principio, todo ese lastre con que ha cargado la humanidad desde que se inició la existencia. En una cita, Emilio Castelar dice que el reloj de los siglos le marca la hora a los pueblos y a las razas que han alcanzado enorme preponderancia para ser hundida por sus propios dirigentes, porque pierden el sentido de límite de grandeza. Eso viene a ser necesario que escuchemos alguna vez un mensaje a control remoto por todos los radios del mundo y este mensaje diga, o si
pudiera decir pendejos del mundo unidos, se lograría un acercamiento más en favor de la paz que todos los intentos hechos hasta ahora. Vamos a entrar a lo que yo llamo la hora de acomodarse, las clasificaciones. El pendejo exacto es aquel que llega puntualmente a una cita donde nadie va y luego le dicen a él que no fue. El de iniciativa es aquel que la PUB recomienda que se levante lo más tarde que pueda, porque entre más temprano se levanta, más pendejadas hace. El rutinario es aquel que siempre está cometiendo las mismas pendejadas. Hay que decirle, hombre, cámbiale. El jubilado es aquel que rebasó ya el límite de pendejadas y hay que relegarlo al cartabón de un pendejo normal. Pero luego tiene este comentario el jubilado: si los grandes pendejos de la historia se hubieran jubilado a tiempo, cuántas calamidades le hubieran ahorrado al mundo. El espontáneo es el pendejo con pluma fuente, ¿verdad? El avalista. El resignado es aquel al que hacen pendejo y está conforme. El que abusa, pues es aquel al que hay que decirle, hombre, está bien que seas muy pendejo, pero no abuses. Digo, no exageres, mantente normal, ¿qué te cuesta? El entero es aquel que dice, yo no tengo un pelo de pendejo. Es el entero, ¿verdad? El lírico es aquel que ni lee ni escribe, sino que es pendejo de oído. ¿Seguía por lo que hoy? El previsor es aquel que no deja para mañana las pendejadas que puede cometer hoy. Una vez se enreata, ¿verdad? El que se dio por aludido, esta clasificación tiene mucha aplicación en las empresas, en los negocios, en las oficinas. Dice el gerente de una empresa, señores, a todo el personal, se ha extraviado un documento que representa para la empresa un costo de 500 pesos. Y esto no lo va a perder la empresa. Estos 500 pesos los va a pagar el más pendejo. Y sale uno de por ahí atrás. ¿Y yo por qué, señor? El transitorio es aquel que aconseja para sentirse menos pendejo. Pero le dura poco porque se normaliza el rato. El fanático es aquel que se ofende porque dudan de que es pendejo. Es como ser honrado, ¿no? El irónico es aquel que se deja que le digan inteligente sabiendo que es un soberano pendejo. Por referencias, es aquel que todo mundo tiene referencias de que es pendejo. Él es el único que lo ignora porque no se lo han dicho. Al azar, es aquel que nunca encuentra las cosas cuando las busca y da con ellas cuando deja de buscarlas. No conviene mucho ensamblarse en esta clasificación porque después ya no quiere uno buscar nada, pues al cabo un día sale. El carnavalesco es aquel que para dejar contenta a la vieja, al tiempo de embodegarle el de hacer gente, tiene que disfrazarse de vecino. El terco es aquel que hay que llevarle la corriente para que no cometa mayores pendejadas, sobre todo si es jefe. El distraído tiene mucha aplicación, nos sucede con mucha frecuencia, y generalmente dice uno, hice esto mal porque andaba distraído, sin dejarle nada a lo pendejo. Precisamente, en relación con esta clasificación, voy a publicar un
un pequeño diccionario que se va a llamar Excusas del Apo, para encontrar una explicación más adecuada para cada metida de pata que uno tenga. Pero un caso gráfico de un distraído, llega a un restaurante, ¿verdad? Y le dice al mesero, sírvame 2 manos estrelladas con salsa mientras que me lavo los huevos. Es que iba distraído. El morboso es el científico ruso, porque el científico ruso está investigando a ver si tiene vida la luna por detrás. Morbosidad. El radioactivo es aquel que todo lo que toca lo manda a la chingada. A ratos siempre hay la ocasión de que le pregunten a uno alguna vez, bueno, pues ¿cómo estuvo que te chingaron? Pues en un rato de pendejo. La única reacción que hay que tener para no caer en esta clasificación es no tener los ratos muy seguido, o que no sean de 24 horas.